¿Qué es lo que pasa realmente cuando el sistema político de un país, bueno, llega a su punto de quiebre? Hoy vamos a desglosar justamente eso, la anatomía de una crisis política, para entender qué fuerzas entran en juego. La pregunta que nos va a guiar es esta. ¿Qué sucede cuando un sistema se rompe? Cuando las tensiones, ya sean económicas o sociales, llevan al gobierno y a los que tienen el poder hasta su límite. A ver, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a definir qué es una crisis política. Después, veremos cómo la casa se divide. Analizaremos el poder de la gente, nos meteremos en el caso de El Salvador y, por último, exploraremos el resultado revolucionario que nos plantea la fuente. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente una crisis política? Es ese momento en que las grietas del sistema se empiezan a notar, y mucho. Esta imagen lo representa de una forma muy potente. Imaginen el sistema de poder como algo que está siendo desgarrado por dos lados al mismo tiempo. Por un lado, las presiones y peleas internas de los que mandan, y por el otro, la fuerza de la gente, del descontento popular. Es básicamente un sistema bajo una presión brutal. Ahora, poniéndolo en términos un poco más formales, el texto define una crisis política así. Es el momento en que el sistema de dominación de la clase dominante, a la que aquí se le llama burguesía, se fractura. Y en ese instante, el poder del gobierno se debilita, pero se debilita de verdad, a un nivel crítico. Entonces, ¿qué es lo que enciende la mecha? Según este análisis, no es una sola cosa, sino una combinación de tres factores clave. Primero, una economía que se deteriora y que, claro, afecta a muchísima gente. Segundo, una agitación social masiva, protestas en la calle. Y el tercero, que es crucial, las fuertes contradicciones y peleas entre los mismos grupos que están en el poder. Y esto nos lleva directo al siguiente punto, que es fundamental. La crisis no solo viene desde abajo. Una parte importantísima es el conflicto que se da arriba, en la cúpula, cuando la casa del poder, por así decirlo, se divide. Y miren, esta ilustración lo capta a la perfección. El texto nos dice que la clase dominante, que normalmente actúa unida para mantener su control, empieza a pelear entre sí cuando siente que el sistema se tambalea. Es como si estuvieran jugando con las palancas del poder, pero ahora en contra de ellos mismos. Y uno se pregunta, ¿por qué pelean? Bueno, porque empiezan a surgir facciones, grupos con ideas totalmente distintas sobre cómo salir de la crisis. Cada uno, por supuesto, teme perder sus propios intereses, su dinero, su poder. Y claro, nadie está dispuesto a ceder. Lo más irónico es que el miedo a un levantamiento popular, en vez de unirlos, muchas veces lo que hace es intensificar esta pelea interna. Ok, ahora pasemos a la otra gran fuerza que está desgarrando el sistema, la presión que viene desde abajo, o sea, el poder de la gente. El texto lo dice con todas sus letras en esta cita. Pero cuando irrumpe el descontento popular y se pelea con la propia burguesía, el gobierno comienza a debilitarse y disminuye su poder. El punto clave aquí es entender que el descontento popular actúa como un catalizador, uno que hace explotar las divisiones que ya existían arriba. Este camino hacia la inestabilidad, según el análisis, sigue una secuencia bastante lógica. Primero, los problemas económicos crecen y crecen. Después, la gente responde con protestas masivas. Esto, inevitablemente, debilita la autoridad del gobierno. Y es justo ahí cuando la clase dominante entra en pánico, porque siente que está perdiendo el control. Bien, dejemos un poco la teoría para ver cómo aterriza todo esto en un caso histórico concreto que menciona la fuente, las crisis en El Salvador. Vámonos primero a 1931, un momento clave, un punto de inflexión en la historia de este país. En 1931, el gobierno de Arturo Araujo estaba increíblemente débil. ¿Y por qué? Pues por una grave crisis económica y, adivinen, protestas masivas de la población. ¿Les suena familiar? El resultado, como nos cuenta el texto, fue un golpe militar, una toma de poder por la fuerza liderada por el general Hernández Martínez para, supuestamente, restaurar el orden. Ahora, avancemos rápido unas cuantas décadas, hasta 1979. Aquí la historia parece repetirse, pero con algunos matices muy importantes. Esta ilustración nos muestra un golpe de Estado.
El texto lo presenta como una de las salidas que la clase dominante puede intentar para resolver la crisis a su favor. Es, en esencia, una forma de sacar al gobierno que está para imponer una solución por la fuerza, antes de que el pueblo se les adelante. Para 1979, en medio de un caos económico y político tremendo, otro grupo de militares da un golpe de Estado. Ellos intentaron implementar algunas reformas, como una reforma agraria para calmar un poco los ánimos. ¿Pero qué pasó? Pues que la poderosa burguesía cafetalera se negó en rotundo a que les quitaran una parte de sus tierras, lo que demuestra clarísima esa contradicción interna que mencionábamos antes. Y esto nos trae a la sección final. ¿Qué pasa cuando la clase dominante no logra resolver sus propias peleas internas? Bueno, la fuente argumenta que esto abre la puerta a un resultado totalmente diferente, a un camino revolucionario. La idea central aquí es que el fracaso de la clase dominante en manejar la crisis crea una grieta, una apertura, para que una fuerza revolucionaria entre en escena y pueda tomar el poder. Esta imagen nos muestra el choque final. De un lado, la defensa del sistema como está, simbolizado aquí con el letrero de propiedad privada, y del otro, un movimiento popular organizado que avanza para tomar el poder. El texto lo plantea como el clímax de la crisis, la transferencia del poder de una clase a otras. Para que quede súper claro, comparemos. En un golpe de Estado, una facción de la misma clase dominante toma el poder, y su objetivo es preservar el sistema, quizás con algunos cambios. En una revolución, según este análisis, el poder pasa a otras clases sociales y el objetivo es radicalmente distinto: reemplazar por completo el sistema existente. Son dos resultados opuestos. El texto de origen que estamos analizando señala el proceso en Venezuela bajo el liderazgo de Hugo Chávez como un caso de estudio contemporáneo de este resultado, argumentando que representó el ascenso al poder de una nueva coalición de clases. Así que, para cerrar, la idea central de esta fuente es que la crisis sí o sí crea cambio, pero nos deja con una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de cambio? ¿Es una simple reorganización del poder entre los mismos de siempre? ¿O es una transformación de raíz del sistema? La respuesta, según este análisis, depende de quién logre tomar la iniciativa en el momento decisivo.